Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, pues continuamos con las anécdotas. Se trasladaron las anécdotas al domingo. Es que se me facilita más grabar el domingo, porque si grabo los lunes, a veces me llega gente, a veces grabo muy tarde, entonces si grabo los domingos es mucho más fácil. Entonces pues aquí estamos, espero que les gusten y que me acompañen los domingos. En esta ocasión quería platicar con ustedes de una situación. Fíjense que en el transcurso de la semana me llegó un comentario ahí a un video de YouTube donde hablaba una persona. Ese video es sobre malos empleados. De hecho, un empleado que me quedó mal ahí. Entonces el comentario de él era que si nosotros tratáramos bien a los empleados, si nosotros no les robáramos, serían mejor los empleados, no pasarían ese tipo de cosas, no nos robarían los empleados en ese caso del video. Entonces él decía que los únicos que ganábamos era el patrón, entonces éramos malos patrones o éramos pinches patrones malos. Entonces me hizo recordar de una situación que viví hace mucho tiempo. Ya les he platicado cuando tenía otros negocios y tenía chavos trabajando ahí. De hecho, tuve técnicos trabajando ahí. Eran técnicos de cambiar centros de carga, de cambiar botones. Entonces, no tuve técnicos muy especializados. Simplemente tuve personas que me pudieran ayudar con la reparación sencillas. Esa era mi idea. En los negocios yo quería tener ahí una persona que al instante sacara las reparaciones sencillas, como un centro de carga, como esto. O sea, que el cliente la pudiera esperar. Y me funcionó. En algunos negocios me empezó a ir bien, me empezó a ir mejor por este tipo, lo que habíamos decidido de poner una persona ahí. Entonces nos empezó a ir mejor, empezaron a caer más reparaciones. Ya las reparaciones te las dejaban, porque hay veces que si no estás tú, la reparación no te la dejan. O sea, ¿a cuántos no les ha pasado que se te va trabajo porque te sales tantito? O sea, ya si te sales tantito, el cliente no te quiere dejar la reparación. Entonces yo veía eso, me pasaba a mí mucho, muy seguido aquí en el taller. Entonces yo dije, no, pues igual y contrato a una persona que esté ahí, que haga las cosas sencillas. O sea, no un súper técnico, no un técnico súper especializado, porque pues no llegan ese tipo de trabajos ahí. Llegan centritos de carga, botones, micrófonos. Entonces a lo mejor un técnico especializado va a cobrar muchísimo más, obviamente, porque él puede hacer reparaciones mucho más difíciles. Pero entonces ocupaba una persona que más o menos me sacara esos trabajos. Entonces nos empezó a ir bien, empezó a irle mejor al negocio y todo. Y me acuerdo que después de un tiempo, pues todo iba bien. O sea, no entiendo, todo iba bien. Yo le pagaba a esta persona por semana. Empezaron a suceder cosas como que de repente no salían trabajos, había mucho cliente molesto, los trabajos no quedaban bien. Entonces después de ahí empecé a escuchar comentarios de esta persona, del técnico que tenía yo trabajando ahí, que decía que pues el único que ganaba era yo, que él sacaba todo el trabajo, él daba la cara en el negocio, él era la cara del técnico, vaya, en el negocio. ¿Por qué decía esto? Pues porque de repente le llegaban reclamaciones y él tenía que dar la cara, porque pues él había hecho ese trabajo. Entonces él tenía que dar la cara, él tenía que hablar con los clientes y veía que pues el negocio ganaba más, pues obviamente en las reparaciones. Entonces había un disgusto por parte del técnico ahí. Y me recordó, como te digo, el comentario que hicieron en YouTube. Y dije, esto ya me pasó, entonces quería yo platicarles con ustedes. A lo mejor, pues yo en ese entonces no sabía. Cómo tratar a los técnicos o qué ofrecerles a los técnicos. En ese entonces yo lo único que andaba buscando una persona que pudiera hacer ese tipo de trabajos. La conseguí, le ofrecí un sueldo, él aceptó. Y pues ya, se dedicó a trabajar. El detalle en ese caso es que me empezaron a llegar muchas reparaciones. Entonces me empezó a ir bien. Y yo vi que a esta persona pues lo traían bien atareado de tanto trabajo. Y él seguía ganando lo mismo. Entonces por ahí entendí su disgusto. Y no sé ustedes, o sea, yo sé que muchos de ustedes son patrones. Yo sé que muchos de ustedes trabajan para un taller. No sé ustedes, pero pues a lo mejor les puede servir este tip. Yo en este caso, yo tuve que hablar con él. Yo entendí esto y yo acepté que había mucho trabajo en ese negocio.
Y a mí me convenía tener una persona ahí. Yo lo necesitaba a él. Y tuve que platicar con él y llegamos a un acuerdo, obviamente, que nos conveniera a los dos. Yo me acuerdo que en ese entonces llegué a un acuerdo con él de que por cada reparación yo le iba a pagar cierta cantidad. Algunas reparaciones eran más complicadas y le iba a pagar más. Algunas reparaciones eran más sencillas y le iba a pagar menos. Algunas reparaciones me las tenía que traer al taller y por esas no les iba a pagar. El sueldo no iba a ser, porque yo cuando le ofrecí un sueldo de técnico. Entonces después de esa decisión yo le dije que el sueldo que iba a recibir por semana iba a bajar, porque pues iba a trabajar por cada reparación. Entonces llegamos a un acuerdo, él estuvo contento. Lo mejor de todo fue que él estuvo contento cierto tiempo. Ya después él se tuvo que salir y todo eso, pero después de eso él estuvo contento, porque después de las reparaciones, o sea, él podía agarrar su parte cuando pagaban la reparación. Entonces yo no sé, como te digo, a lo mejor muchos de ustedes son patrones, a lo mejor muchos de ustedes trabajan para un taller, pero cuando sacamos esa solución, el técnico trabajaba más, porque él quería sacar más dinero y obviamente había mucho más reparaciones en el taller, mucha más ganancia. Entonces a mí me convenía más que él estuviera sacando más reparaciones, porque así ganaba más el taller, y a él le convenía más porque así ganaba más él. Había veces que se quedaba deshoras porque quería sacar más trabajo para que pues él recibiera más dinero a la semana. Muchas de las veces él podía sacar el dinero en el instante que pagara el cliente. Si el cliente llegaba por 4 o 5 centros de carga, pues obviamente él podía sacar su dinero de esas reparaciones. Llevábamos ahí una contabilidad acerca de eso. Entonces a mí me funcionó, ¿sí? Ya no me convertí en un mal patrón. De hecho estábamos trabajando como socios, y pues a mí me gustó más. Si ustedes tienen empleados, tienen técnicos y el técnico no está a gusto por ese tipo de situaciones, porque siempre va a pasar, siempre va a pasar que algún técnico o que algún empleado no esté a gusto por una u otra razón, platiquen con ellos. A lo mejor pueden llegar a una solución como yo llegué en este caso, y pues pueden trabajar más a gusto. Y si tú estás trabajando para un taller y te sientes como que, porque hay muchos patrones negreros, hay muchos patrones que te hacen trabajar demasiado y tú no ganas lo que te mereces. A lo mejor tú eres la cara del negocio y no te valoran. Muchos de ustedes me imagino que les ha pasado esta situación, o no sé, o les va a pasar, o son personas que a lo mejor están a punto de contratar a un técnico. Entonces, para que no estén disgustos, yo en esa ocasión con ese técnico fue la solución que obtuve. Y me acuerdo que en ese entonces no salían reparaciones, estábamos batallando con clientes, había muchas garantías, muchas cosas. Entonces después de llegar a ese acuerdo, todas las reparaciones salía una reparación, y a veces salían reparaciones que antes no salían. Él quería sacar todas las reparaciones. Había reparaciones que me las tenía que traer a mí, y no, él se las aventaba. Entonces hasta lo empujé a que él aprendiera más, porque él necesitaba dinero y decía, no, pues esta reparación me la voy a aventar yo, esta reparación la voy a hacer yo. Porque de hecho hasta yo hablaba con él y decía, oye, ¿qué onda? ¿Te llegó esta? Me dijo aquel vato, me dijo el que recibía las reparaciones o algo, me dijo, sí, pero no, hombre, yo me la aviento, ¿cómo ves? No, sí, pues, como tú quieras, saca ese jale. Y sacaba más trabajo, podía resolver más situaciones. Entonces pues fue mejor para él, fue mejor para mí. Ya después él tuvo que irse por su lado. Ya después, ya les he platicado que tuve que quitar negocios, que contraté a otras personas. Entonces yo fue la solución que encontré. Entonces si de algo les sirve a ustedes, si tú eres empleado y te sientes así, platícalo. A lo mejor te conviene trabajar así, o si tú vas a tener empleados, pues platícalo de esa forma, porque así saca más trabajo el técnico. Entonces a lo mejor te conviene. Chicos, espero que les haya gustado esta anécdota. Nos estamos viendo en un próximo video. No olviden suscribirse y activar la campanilla para que les lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo video. Y no se les olvide seguirme en mis redes. Hasta luego.